llevo 27 años en la universidad pública, ¿no? La mayoría pues dando clases a alumnos de grado, ¿no? Y el alumno de grado, un chaval de 19 años, pues a veces por la clase teórica se cansan, ¿no? Se cansan, es pesado. Y me ocurre muchas veces que me encuentro alumnos, gente de 40 años, directivos, empresarios, que sabes, un señor que un viernes por la tarde viene y está machacado porque se ha hecho ya 50 horas de trabajo, que tiene mucha tensión, y me dice: Gasco, vengo a clase y me relajo. Yo me quedo, pero ¿cómo es posible que un señor con una vida familiar, con una vida profesional, empresarial, y dice que viene en clase, se relajan? En gran parte es por lo que me comentas desde las metodologías participativas. En este caso, ¿por qué se consigue la participación en clase? Pues se consigue la participación en clase porque los alumnos son gente que lo que se está explicando lo están viviendo en sus empresas, lo están viviendo en su día a día, sus compañeros saben, y entonces ¿cuándo se puede generar ese debate? ¿Vale? La clase, pues, el debate lo propiciamos pues, de distintas formas, ¿no? Una es en la clase. También utilizamos una metodología que se llama Speed Networking, que está funcionando muy bien, ¿no? Es una metodología un poquitín costosa y cara desde el punto de vista de la organización, pero es para fomentar la mayor participación de los alumnos. ¿En qué consiste? La metodología outdoor la hacemos fuera del aula, la hacemos normalmente en un restaurante, en una cafetería, a veces aquí en el campus, otras en un restaurante que nos dejan, y el objetivo es dividir los 40 alumnos en 5 mesas, como si estuviéramos tomando café, desde las 9 de la mañana hasta la 1:30 o las 2, en formato, insisto, de cafetería. Primero un cafetito, después una Coca-Cola, un pinchito, como si estuviéramos, y esos grupitos de 8 personas durante 1 hora van debatiendo con un directivo en concreto. Empezamos con un directivo a las 9 de la mañana, a las 10 tienen otro, a las 11, de forma que van rotando. Ese grupo o cada alumno a lo largo de una mañana ha debatido con 5 profesores más difícil, 4 profesores, y entonces ahí sí que hay debate, porque son cara a cara, y simulamos como si fuera una charla de cafetería, que para algunos puede ser un método docente poco serio, pero no, es decir, en una cafetería con un café, con una Coca-Cola, con un pinchito, es un buen momento de intercambiar conocimientos, relaciones, todo esto. El bolso pues ya es más de juegos, ¿no? Lo que se hace es plantear, hay un caso, se plantea un caso, los alumnos tienen 4 o 5 folios donde se plantea en este caso, y después se organizan 2, 3, 4 equipos multidisciplinares, donde cada alumno tiene que desarrollar un cierto rol, y entre todos intentan solucionar esa opción la solución ideal. El workshop siempre se procura que sea un caso real, un caso que ha ocurrido en una empresa. Entonces nos traemos a un equipo de directivos, pues un departamento de recursos humanos, una consultora, donde ha planteado este ejercicio. Pues en un caso es un caso real, en otro caso es un caso de selección de directivos, y es entonces cuando se hace. Son talleres donde el alumno, pues claro, tiene que participar mucho, tiene que tener mucha voluntad de aprender, no es ir y escuchar un ponente en la pizarra que está proyectando un PowerPoint.